Espero que estén acomodados y vamos a arrancar. Permítanme, les comparto. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Categorías de Listo. este, Perfecto. política criminal. Estábamos señalando la semana pasada que la política criminal tiene unas categorías. El objeto de intervención, que puede ser múltiple, la norma, es decir, nosotros vamos a dirigirnos desde un plano normativo, ¿sí? Podemos decir, fíjense que eh, existe una política criminal de derecho penal del enemigo, por ejemplo, con lo que hablaba ahora el doctor Carlos Gutiérrez de los grupos delictivos organizados o los grupos armados organizados, porque la ley 1908 estableció unos términos supremamente amplios para desarrollar ciertas audiencias y que estas personas no queden en libertad. Y fíjense que puede ser un proceso no de 10 sino de uno que pertenece a un grupo armado organizado y se le mete la norma. O en la política, o la estrategia, o la clase de medida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos subrogados y unos sustitutos en materia procesal penal. Y entonces ese artículo 68A, la prohibición de subrogados y beneficios, lo hemos llenado de puros delitos, que casi la mayoría de delitos se encuentran condensados ahí y entonces no procede ningún beneficio subrogado. Dos, los medios que escogemos para la intervención, es decir, esos medios son de prevención, esos medios son o atañen a la investigación o judicialización, o atañen a la otra fase terciaria de la política criminal, que es la fase de ejecución, por ejemplo, con estos subrogados, ¿sí? Es delimitar frente a qué punto o desde qué punto yo me estoy parando. Y los fines que persiguen, ustedes recuerden que cuando uno ve metodología, la investigación, hay unos esquemas, por ejemplo, Emile Durkheim, que hablaba que el delito es un hecho social normal, en toda sociedad existe delito. Durkheim es el padre del estructuralismo. Entonces, ¿cuál es el fin de la estructura? Pues que condensa un esquema, ¿cierto? Pero si yo me voy, Durkheim también es uno de los promotores del funcionalismo y el funcionalismo penal que nosotros conocemos, es decir, en relación a la función, ¿qué función cumple esta norma, esta categoría de la política criminal? ¿O qué función cumple la prevención del delito? ¿Sí? Es desde dónde yo me estoy parando, desde qué categoría de la política criminal estoy yo analizando mi trabajo de grado. Siguiendo con eso, ustedes tienen que analizar la política criminal, hacerle un seguimiento a la política criminal y evaluar. Y entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional ha sido muy clara, por ejemplo, en el estado de cosas inconstitucionales de las cárceles. Ahí hay un análisis, ustedes pueden leer esas sentencias, hay un análisis de la política pública carcelaria que está supremamente desconfigurada porque no hacen cárceles, porque las cárceles que hay no se vive dignamente, hay 22, 30 en una celda. De hecho, hay una sentencia del 2022 que evalúa también el estado de cosas inconstitucionales, no solo de las cárceles, sino también de estos centros de detención transitoria. Y dice, aquí, por ejemplo, no puede, esto es un estado de cosas inconstitucional también. Y hay personas que están siendo, que ya son condenadas y que están en esos centros de detención transitoria. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Pues fíjese que no nos está funcionando la política criminal carcelaria, ¿sí?
Entonces, ese ámbito de análisis, seguimiento y evaluación, ustedes tienen que ver, bueno, esta política criminal que yo estoy evaluando, ese comportamiento ha sido criminalizado, pero no lo vean como un dato, lo que les puse en la diapositiva, que se mantiene estático, sino que es dinámico. Porque hace 40 años no nos íbamos a imaginar, hace 50 años, que en centros de detención transitorio iban a estar condenados y que le tocara a la Corte Suprema de Justicia en algunos autos indicar o hacer unas reglas jurisprudenciales que no es el director del IMPEG que tiene que autorizar el ingreso de una persona, sino que es el juez con que tiene la función de vigilar las penas, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, el que da la orden. Y el IMPEC tiene que hacer caso, ¿sí? Pero esa transformación sea fruto de decisiones judiciales, no de la ley, porque la ley no nos sirvió. La política criminal, entonces, también evalúa ese fenómeno en transformación. Entonces, nosotros arrancamos nuestra clase el primer día, ya hace un mesecito y una semana, y yo les dije a ustedes que el delito pues va cambiando en la medida de que hay nuevos fenómenos de interacción, hay nuevas formas de comunicarnos, en este caso la virtualidad, hay nuevas formas de facilitar el trabajo, hoy ya la inteligencia artificial, ya uno mete un texto y queda incorporado y le hacen el resumen a uno la IA. Entonces hay unos movimientos globales que transforman, pero que también nos van orientando en la política criminal. El segundo aspecto en ese análisis, seguimiento y evaluación va a ser que la política criminal debe ocuparse de estudiar aquellos hechos que no se encuentran criminalizados también, siempre que tengan relevancia con el contexto criminal. Y les pongo un ejemplo. Las competencias que existen, por ejemplo, en las empresas de pañales. Uno puede observar en las superintendencias y todo esto de la ley de protección a favor del consumidor que las empresas no se pueden poner de acuerdo frente a los precios, porque dañan una dinámica del mercado. Y el doctor Carlos, que fue fiscal de extinción de dominio, sabe que eh, el insumo principal para hacer una extinción del derecho a dominio es una actividad ilícita, no un delito, una actividad ilícita. Eso sería una actividad ilícita que podría ser objeto de criminalización, por ejemplo. En ese sentido, pues tengo que ver qué clase de conductas no han sido reguladas y que podrían tener un contexto criminal. ¿Y cómo se llama eso? Fase de prevención y también incluso fase de prospección de una política criminal. Porque el derecho no evoluciona si la sociedad no evoluciona. Recuerden el aforismo ubi societas ubis ius, donde hay sociedad hay derecho. Y si la sociedad cambia, el derecho cambia. Por lo cual, esos nuevos comportamientos que van a regularizarse, pues deben ser incorporados también en una política criminal. Política criminal que puede descender en normas jurídicas. Y la política criminal, en último momento, como tercer punto, desarrolla un análisis, es decir, saber cómo está funcionando. Entonces, bueno, por ejemplo, ustedes pueden estar investigando sobre violencia de género. Entonces, podríamos decir, a partir de vamos a examinar, por ejemplo, si a partir de la tipificación del delito de feminicidio, el 1751, se disminuyó la conducta o aumentó. Obviamente tendremos que tener en cuenta otras variables para analizar ese tema, es que también la población aumentó. Entonces habría que hacer una relación si se ha mantenido, si ha aumentado, pero lo que dicen los institutos
de género, pues es que ha aumentado. La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un delito que no admite conciliación. Y en ese sentido, pues al no existir conciliación, la mayoría de esos procesos van a juicio porque los procesados no aceptan. Entonces existe una gran estadística de procesos en juicio de violencia intrafamiliar, lo que sucede con los delitos sexuales, porque no permiten ningún tipo de beneficio subrogado, y más cuando son contra niños, niñas o adolescentes, habida cuenta que ahí se incorpora una prohibición de la Ley de Infancia y Adolescencia en el artículo 199. También nos hemos preocupado, por ejemplo, en materia de corrupción, la Ley 1474, que en estos delitos, por su naturaleza y su gravedad, son una afrenta a los derechos humanos, también hay una merma de derechos, incluso la prescripción en materia contra funcionarios públicos antes era aumentada en un tercio y luego se aumentó a la mitad. Es decir, mm, el Estado tiene más tiempo de investigar esta clase de conductas. Entonces tengo que mirar el fenómeno político criminal desde todas las aristas. Sí, yo no me puedo quedar solo en una y decir, eh, me fue de esta manera. No, permítame un segundito, respondo aquí a mi jefe que me está haciendo una pregunta urgente. Listo, muchachos. Bueno, entonces, dentro de la criminología, es muy importante, de Barata, la criminología crítica. Ustedes pueden leer también a Zaffaroni. La criminología crítica, ¿de qué se encarga? Cuando uno lee el Martillo de las Brujas de Zaffaroni, uno puede entender, que la criminología crítica empezó con el discurso de Friedrich Spee. Entonces, ¿y qué criticaba Friedrich Spee en la Edad Media? Criticaba las formas de cómo la Inquisición buscaba y perseguía a las brujas. Es decir, criticaba la política criminal del momento. Y entonces, Zaffaroni nos dice, la criminología crítica cuestiona la existencia de sociedades de consenso. Entonces, algunos nos podrán decir, no, la política carcelaria está maravillosamente bien, pero esa no es la realidad. O nos pueden decir, no, el populismo punitivo nos diría, está muy bien que a los violadores no les demos beneficios. Y entonces, está muy bien ese artículo 199 de la ley 1098. Está muy bien que las personas que cometen extorsión, actos de terrorismo, tampoco tengan beneficios. Porque entonces entendemos que esas personas han cometido un crimen de tal magnitud que no merecen nada. Y nos olvidamos que son personas. Claro, uno diría, hay delincuentes de delincuentes, pero es que la ley no puede particularizar frente al delincuente. ¿A quién le corresponde hacer ese cálculo? Al juez, ¿cierto? Cuando tasa la pena y en virtud de los criterios, ustedes los pueden leer, artículo 23, artículo 60, 61 y todo 64, 68 del Código Penal, donde nos establece cómo modula el juez una sanción penal. Eh, y en ese sentido, pues prohibimos, como lo señala la Corte Constitucional, la cadena perpetua revisable como quedó inexequible. Entonces, si ustedes van a analizar, medir cuantitativamente la política criminal o simplemente van a hacer un trabajo de descripción, de comparación,
también los invito a que propongan una política criminal alternativa. Es decir, el método no nos sirvió. Vea, yo propongo esto. En este estado revisé de manera comparada, por ejemplo, que en Alemania y en España existe responsabilidad penal de las personas jurídicas y eso podría ser procedente en nuestro contexto, por ejemplo, para que las sociedades no sigan desarrollando su objeto social, porque, por ejemplo, Odebrecht sigue existiendo en Colombia. Sí. Se me ocurre, digamos, frente a un tema de carácter. Entonces, la criminología crítica que busca formular política criminal alternativa. En ese sentido, nosotros que estamos proponiendo desde una política criminal alternativa. Aquí como les pongo Zaffaroni y Comogés, dicen, señalan que hay una orientación política frente al control social del poder punitivo. Y en eso uno lo puede ver en la teoría del sistema económico siempre. En la antigüedad, ¿qué nos interesaba o qué se criminalizaba? Los delitos de homicidio, los delitos de hurto. Con la Edad Media, ¿qué vienen a criminalizarse? Los delitos de lesa majestad, por ejemplo, ¿sí? Los delitos que ofenden al rey por la estructura vertical. Entonces al rey no se le podía decir nada porque es un delito de lesa majestad. En materia de derecho canónico, los derechos de lesa divinidad se denominaban. Habían políticas criminales. Hoy, bajo nosotros, una política criminal liberal, la pensada a partir del siglo de las luces, pues se protegen unos intereses y el derecho de libertad sobre todo. Pero en una política criminal neoliberal, ¿cuáles son los intereses que se persiguen? Y ahí entra el lavado de activos, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. Y hoy estamos viendo con Trump otra vez, de hecho, de carácter contradictor, porque Trump es un neoliberal, está estableciendo que el Estado regule la economía. Fíjense todos los aranceles que les impuso a todos esos países y eso tiene ideas político-criminales, no diría así, porque ya empieza a jugar un tema de la teoría de los mercados y de la economía política en tensión con ciertos paradigmas que nosotros tenemos en nuestros códigos penales, los bienes jurídicos. Y ese bien jurídico, por ejemplo, de la propiedad, empieza a relativizarse. El bien jurídico empieza también a distorsionarse porque entonces el Estado no protege bienes jurídicos, sino intereses políticos, ¿sí? Eso podría ser otros aspectos. Entonces, la formulación de políticas criminales, cuando ustedes ya han analizado sus trabajos de grado, busca que trasladar esfuerzos en que deben existir otros mecanismos de control social. ¿Por qué? Porque el derecho es un instrumento de control social. El derecho penal es el brazo armado de la constitución política porque es la fuerza, la coacción. Y esos mecanismos que ustedes proponen pueden ser penales, administrativos, administrativos sancionatorios, civiles, entre otros. Y en ese sentido, queridos colegas, pues yo debo decir, fíjense, aquí el Estado hizo una formulación de política criminal, por ejemplo, en materia de grupos delictivos organizados. Pero yo considero, pueden decir ustedes, que la política criminal debe ser enfocada en que, se me ocurre, deben existir más jueces, que la Procuraduría General de la Nación se acabe y que esos procuradores sean jueces. Eh, y existan más empleados y así no está desbordado el sistema penal, por ejemplo, ¿sí? Entre otras. Entonces, esa es una medida administrativa que impacta la política criminal, claro.
Yo propongo que las comisarías de familia no deberían existir, sino que debería existir en el plano administrativo otra clase de institución que se encargue de esto e imponga sanciones mucho más drásticas y entonces eso se incorpore al derecho de policía, por ejemplo. Esas son propuestas alternativas. Entonces miremos la política criminal en Colombia. Cuando yo hablo de la política criminal en Colombia, pues hablo de la política criminal de los últimos 30 años, porque ustedes habrán visto en metodología de la investigación que uno tiene que tener un problema de investigación, un tema de investigación, un título de investigación y que estos elementos deben ser delimitados en el tiempo y en el espacio, porque yo pongo evaluación de la política criminal carcelaria, ¿de dónde? De Colombia, de Ecuador, de todo el mundo. ¿Y en qué años? ¿La política criminal de hace 1000 años? ¿Del Imperio Romano? ¿O, o en Constantinopla o en Egipto, en el antiguo Egipto? Entonces, tengo que delimitar mi problema. Y entonces la política criminal en Colombia puede representar o se ha visto representada por un endurecimiento de nuevas conductas delictivas, el aumento de penas, la restricción de beneficios, la eliminación de garantías procesales como las que les cuento, el crecimiento del hacinamiento carcelario. De hecho, si ustedes recuerdan, en el periodo más o menos 2018, la, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de Política Criminal y Carcelaria, cerraba cárceles. ¿Y qué significa cerrar una cárcel? De hecho, eso está en una sentencia. Ahorita, apenas terminemos la clase, se las envío. Eh, la Corte Constitucional dice que es posible cerrar cárceles y que se entiende por cerrar cárceles que no entra nadie más, salvo, salvo uno de los que está dentro haya pagado la pena y se vaya y otro puede ingresar. Digamos que ese es el concepto, pero pues eso solo se vio como en ese año, en un par de sentencias de la Corte Constitucional. Les voy a enviar una en particular para que ustedes miren ese tema. Y por ende, entonces, pues, ¿qué tenemos? Una crisis carcelaria. El populismo punitivo. El populismo punitivo tiene dos elementos. Uno, uso excesivo de el derecho penal y dos, el uso del populismo punitivo en materia electoral. Y entonces, ¿eso qué nos da? Que reemplazamos la palabra de los expertos por la expresión del pueblo. Porque les voy a mandar también un texto. Carlos, acuérdeme, entonces, sentencia Listo. de cerrar cárceles. Y hay otro que la opinión del pueblo no existe, escrito por Pierre Bourdieu, que les puede servir para su tesis. No existe porque se hacen cuando los medios de comunicación nos entrevistan o nos mandan para llenar datos, ya hay una intención dirigida del entrevistador y eso es muy importante para ustedes si van a hacer una investigación sociojurídica donde metan la política criminal, obviamente, y en esos entrevistas metodológicas que ustedes realizan deben tener cuidado. Y les voy a mandar ese texto porque es muy interesante. El neopunitivismo, es decir, una nueva punición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es un fenómeno social que se caracteriza por regular todo el campo de la vida social. Entonces, hay un nuevo derecho, hay una deshumanización, hay más sanción, aumento desmesurado y engorde de las prisiones, ampliación de interpretaciones judiciales, pero en contra de la persona. Entonces ya no hablamos, por ejemplo, la política criminal en materia de conocimiento para condenar es la duda razonable, pero en otros países ya se empieza a hablar, incluso en Colombia se ha hablado, un par de sentencias lo muestran así,
empiezan a hablar de que ya existe es carga dinámica de la prueba. Y eso se ha hablado en materia de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y por ahí en otros delitos. Entonces, eh, es muy importante que ustedes también tengan en cuenta ese tipo de aspectos, porque pareciera ser entonces que estas nuevas tendencias implican un relajamiento en el límite y control jurídico o el estándar de lo que significa un Estado social y democrático de derecho. Y entonces parece que el Estado social y democrático de derecho empieza a tambalear cuando nos empiezan a hablar de violaciones a derechos humanos, de corrupción, terrorismo, violencia sexual y drogas. Sí, lo mejor de la política de drogas es que se legalizara la droga. De hecho, si alguno de ustedes ha ido a Miami, allá hay tiendas donde le venden a la gente droga. Yo no, yo nunca he fumado, te lo digo, no me parece agradable ni siquiera el olor, pero uno, por curiosidad, me entré una vez en una tienda en la zona de Miami Beach y te venden pipas, mentas, de todo, toda clase de productos relacionados con drogas, porque hay una permisión, digamos, hay una regulación a través de empresas destinadas a eso. Es decir, le varían. ¿Y qué implica eso? Que el precio se caiga. El incremento incontenible del número de conductas delictivas, inflación de leyes, la expansión del derecho penal. Pero eso genera ¿qué? Una hipertrofia del derecho penal. Es decir, un concepto médico traído del derecho penal. Pero ¿qué es una hipertrofia? No se puede mover o no realiza el movimiento de manera natural porque hay una saturación, ¿cierto? Y entonces, si todo lo llevamos al derecho penal es porque hemos fracasado preventivamente en la política criminal como sociedad. Entonces somos una sociedad como mixta, ¿no? Unos que tenemos una tesis positiva, otros negativa. De hecho, hay sociólogos que dicen que Colombia es un estado fallido. Yo no considero que seamos un estado fallido. eh, Sin embargo, cuando uno estudia desde el punto de vista sociológico, primero en Colombia nació la nación antes que el Estado. En cambio, por ejemplo, ustedes van a Europa, allá se crearon estados y luego surgió la nación, es decir, los sentimientos nacionales. Aquí fue al revés, los construimos a partir de un proceso que nos tocó independizarnos, entre comillas, pues ustedes saben la historia de la patria boba, pero aquí siguieron rigiendo las políticas criminales que nos implantaba España, porque aquí seguía vigente las 7 partidas, por ejemplo. Voy a saltarme esto, igual les envío las diapositivas y hay una criminología mediática. ¿Cuál es esa criminología? La que nos muestra el crimen, el delito, la cuestión criminal construida a través de medios de comunicación. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cogen 1 o 2 semanas los medios de comunicación, los principales que vemos, uno que empieza por R y otro por C, y nos muestran toda una semana hurtos en Bogotá o hurtos donde sea, ¿sí? O nos muestran, por ejemplo, ¿sí? Nos llegan a mostrar mm, toda la semana acoso sexual. Entonces, hay que aumentar la pena del hurto porque es que hay reincidentes y que van y lo sacan de obra. Pero señoras, que se hurtó una lata de atún, se hurtó, no sé, ¿sí? Con los celulares no me voy a meter, pero digamos, hay que revisar el caso a caso, ¿sí? Ahora, y esa realidad que nos muestran los medios construye sociedad, señores. Porque recuerden que la sociedad, desde sociología, ¿cuánto es 1 más 1?
Jefferson, uno más uno, ¿cuánto es? En la matemática, ¿Cómo? en la matemática, ¿Cuánto es uno más uno? dos, Bueno, eso es de la matemática, ¿no? sí, Uno más uno en sociología es una sociedad. Sí, porque dos o más es una sociedad. Y entonces la construcción, y usted se comunica en la sociedad, usted no se va a comunicar yo con yo, pues usted sí puede interiorizar sus pensamientos o se comunica usted con Dios, si usted cree en Dios, pero nosotros nos comunicamos en sociedad. Y en ese sentido, la construcción del crimen desde la sociedad lo llama Zaffaroni el homo videns, es decir, el hombre que ve. ¿Sí? Y el Homo videns que está viendo, ya no somos el Homo sapiens, sino el Homo videns, que estamos recreando toda la realidad que nos muestran los medios. Yo, de hecho, hace como unos 6 años yo ya no veo noticias. Me entero en las noticias por X, ¿sí? Por el Facebook, por las redes sociales, pero ya no veo noticias, ¿sí? Porque un día dije que estoy viendo solo malas noticias. ¿Sí? Y de hecho, cuando uno lee a Zaffaroni, claro, es que ¿qué nos muestran? Los hurtos, ahora que aquí en el barrio, en el Samber, en el San Bernardo, cerca del centro de Bogotá, que están tirando granadas, pero eso ya ha ocurrido, solo que eso no lo pasaban por noticias, ¿sí? El doctor Carlos pudo haber tenido casos, yo he tenido casos, tuve casos en la Bogotá, donde las personas que se extorsionaban estos grupos armados organizados, si la gente no pagaba la extorsión, le metían una granada en la casa, le rompían los vidrios, cerca donde trabajaban, estas son unas personas muy ricas, dueños de unas empresas, les metían granadas en las empresas, y eso no lo pasaban en los medios. O sea, yo me quedé aterrado que eso sucediera en Bogotá y ahora lo pasan en las noticias y la gente es aterrada. Pues eso ya pasaba, ¿sí? Entonces hacen una construcción de la realidad que influye en el pensamiento del colectivo social y entonces, ¿qué le dicen al pueblo? Pues necesitamos más leyes, pero más leyes no para mejorar la situación carcelaria del país, sino para tener más personas en las cárceles sin beneficios y que se queden allá. Pero eso también no ha sido medido desde el punto de vista de la economía de lo que cuesta mantener a esas personas, es decir, economía del derecho. Entonces, esa versión de la criminología mediática a través del medio genera estereotipos. ¿Y cómo uno puede ver estereotipos cuando uno estudia la sociología criminal? Y les voy a recomendar este libro. Este libro lo compré en Buenos Aires cuando arranqué mi doctorado allá, pero no lo continué por unos temas de diversidad de criterio, pero este libro es buenísimo. Sociología del castigo. Y habla de cómo es el castigo desde, venga, les digo desde dónde, desde la época antigua, eh, pero se enfoca, lo llama antigua, pero es prácticamente desde el medioevo hasta las actuales formas de cómo se delimita la pena en los Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Se los recomiendo, es una historia muy interesante sobre la tortura judicial y unos especiales énfasis. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos Doctor, qué ahí, pena. sí, claro, El autor, Diego Sisman Quirós. De hecho, en la librería Lerner, aquí en Bogotá, lo venden. Editorial IBDF. gracias, O doctor. también, Qué amable. o también está, es que lo he visto en IBDF y estas Didot.
editorial Didot, que es argentina. Se los recomiendo, es muy bueno. Es la tesis doctoral de él, de la Universidad de Barcelona y profesor pues de varias universidades en Argentina. Entonces, la criminología mediática, señores, constituye estereotipos que les decía, y retomando la sociología criminal de Chicago, la escuela de Chicago, y el tema del labeling approach, es decir, la teoría del etiquetamiento, se empiezan a identificar estereotipos. Entonces, por ejemplo, Laura, ¿usted dónde vive, Laura? Profe, en Colina. En Colina. Ah, usted es de Bogotá. Jefferson, ¿usted dónde es? No soy de Pasto, soy pastusa, pero pues por trabajo estoy aquí en Bogotá. Ah, bueno. Uy, pero se le fue el acento. Se le fue el acento pastoso. No, Ya yo como soy 15 años por acá. de Bucaramanga. Jefferson, dígame un barrio peligroso de Bucaramanga. La Cumbre. ¿La Cumbre? Sí. Laura, un barrio peligroso en Pasto. Esto, ya se me olvidaron, Pandiaco. Bueno, ustedes acaban de hacer un experimento social. Ustedes etiquetaron como peligroso un barrio. Es decir, ¿y qué significa la teoría del etiquetamiento? Que se puso de manera positiva y funcionó etiquetar. Uno ve a una persona en la calle y uno dice, uy, ese man es como ladrón. Lo etiquetamos. Así como etiquetamos a esa persona, etiquetamos un barrio. Entonces, ¿qué nos dice Zaffaroni? Configuran a ellos un separado del resto de la sociedad y entonces ellos son los diferentes y malos y nosotros vivimos en un mejor barrio. En ese sentido, Zaffaroni señala los malos, los enemigos, los extraños. Esos barrios nos impiden dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque es que las personas de allá, no sé qué aspecto cultural, social, de costumbres tienen, y entonces esa criminología mediática pone chivos expiatorios. Y entonces, ¿en dónde se enfoca la policía en capturar gente? Allá. Y no capturan gente de estrato 6. No sé si haya 7, pero en Popayán, yo que soy de Popayán, hay un barrio que es 6,5 alto. Dios mío. O sea, sí, como allá están más, de pronto hay 6,5 bajo, ¿no? Pero bueno. Entonces, la criminología eh, les ayuda a ustedes, la criminología crítica, y por eso pueden leer a Zaffaroni, y les recomiendo ese libro. eh, Les ayuda a criticar esa política criminal, a dónde nos estamos dirigiendo como sociedad. Y entonces nos estamos enfocando solo en las pandillas, en los perversos sexuales, como lo dice Zaffaroni, o a dónde queremos apuntar. Porque los medios de comunicación acuden a qué? A la emocionalidad, a la dramatización, y los políticos dicen hay que aumentar leyes, hay que subir las penas y hay que meterlos todos a la cárcel, sin garantías, sin beneficios. Profe, eso que usted decía del Samber, Sí, me recordaba algo que vimos en los semestres pasados con algunos de los profesores, que es la teoría de las ventanas rotas. Incluso creo que nosotros hicimos un análisis sobre eso, en el sí, sentido que cuando el entorno está desordenado, el ambiente urbano está sin ningún tipo de control, pues eso lleva hace más proclive, hace más propenso que se cometan esos delitos. En- correcto. El fundamento central de la tesis de las ventanas rotas, eso es un esquema de sociología jurídica,
o de comportamental social, incluso lo utilizan los psicólogos, es que cuando nadie está vigilando es donde se aprovecha. Entonces, donde no se vigila hay descuido y ahí es donde hay delito. Pero fíjense que esa teoría de las ventanas rotas, como usted lo dice, Carlos, eso fue un experimento en un barrio pobre, pero también en la teoría de las ventanas rotas, el experimento fue en un barrio rico y ocurrió lo mismo. Ahora, ¿ibas a decir algo más, Carlos? No, no, señor. Listo. Ahora, hay otro autor que ustedes pueden buscar, Loy Wacan, estudia el fenómeno del neoliberalismo y el sistema penal y señala, él es de la Escuela de Chicago. En las últimas 3 décadas, Estados Unidos se ha lanzado a un experimento social y político sin precedentes, la posguerra, el reemplazo del Estado por un Estado policial. Y entonces ustedes recuerdan qué pasó después de los atentados terroristas del 9/11. Se hizo mucho más severa el, el, las restricciones sobre todo a determinado tipo de población. La Claro, fíjate, población se empezó a de, verificar toda la población migrante y sobre todo del Oriente y Oriente Medio en particular. Se empezó a verificar, incluso se emitieron decretos que podían encarcelarlos unas horas sin necesidad de orden judicial, es decir, un estado policivo. Y entonces se empezó a criminalizar, pues lo que se dice ahí, y lo pueden leer en Huacán, las categorías de los menos desfavorecidos. Ahora con lo de Trump, ¿no? Eh, el tema de los migrantes. Entonces, ya cambió que las personas que nazcan en Estados Unidos, solo por nacer no se adquiere la ciudadanía. Igual pasa en Colombia, ¿no? Pero digamos, hay un cambio de políticas y eso que Trump no sería, si esa política hubiera sido aplicada hace 80 años, el abuelo de Trump no sería estadounidense, sino sería alemán. Entonces imagínense, un inmigrante o una persona de ascendencia inmigrante, alemanes, incluso el papá era azafato y luego se dedicó a unos negocios, el abuelo, perdón. Eh, Esta persona pues nunca hubieran obtenido la ciudadanía norteamericana y es que el mundo es fruto de la inmigración. ¿Y por qué inmigra las personas? Por comida. Lo mismo que hizo Adán y Eva cuando les tocó inmigrar por desconocer los mandatos de Dios. Entonces, Huacán, en un libro que se llama Castigar a los pobres, vincula las políticas sociales con las políticas penales. Y eso es muy importante porque eso es una evaluación de la política criminal. ¿Hacia dónde va la política criminal? A la criminalización del pobre. Zaffaroni lo dice, la criminalización del chico del barrio. ¿Sí? Entonces, la policía, los tribunales y las cárceles son el rostro sombrío y serio con que el Leviatán, es decir, el Estado es un monstruo, un Leviatán, que le da a los menos desfavorecidos, no les tira a los más favorecidos. Entonces hay una nueva cultura de control y pueden leer a David Garland, hay unos, incluso ustedes se meten en David Garland PDF y hay unos texticos bien interesantes que les pueden ayudar en su línea de investigación. Entonces hay unos dispositivos de control contemporáneo por unas organizaciones sociales bien distintas que tenemos que verlo. Entonces hay unas estructuras de control, la cárcel y la policía, y como se dice, uno pensaría, los jueces están arriba y abajo está la policía que hace caso, no. Lo que se dice es,
La estructura está invertida. Porque dígame, ¿quién captura a los delincuentes? La policía. Es decir, que los primeros que criminalizan o están en la posición de criminalización, pues es las agencias estatales del orden. Entonces, aquí hay un nuevo campo, como él lo dice Garland, de un patrón de presupuestos cognitivos. Hay unos nuevos compromisos normativos, pero es que están a la inversa, porque la cárcel y la policía están a la vuelta de la esquina. Entonces, hay unas coordenadas, es lo que dice, culturales del control. La gente pide, la gente la entrevistan y le dicen, me siento inseguro, entonces hay que más cámaras, entonces nos vigilan más. Y entonces el estado de bienestar, el welfare state, el welfarismo penal, se ha modificado. Y entonces hoy ya no podemos hablar de un estado de bienestar en materia penal. Por el contrario, esa hiperinflación nos ha desestructurado. Hay una criminología del control y hay una forma económica de razonamiento. Esa transformación de ese estado de bienestar, pues, ha mudado. Hay unas preocupaciones distintas frente al castigo, la condena y un tratamiento severo. Y entonces pareciera ser, hijo con lo que voy a decir, recuerdan que vimos que el castigo en la Edad Media era público, pero con la Revolución Francesa el castigo se volvió privado a partir de entender que había que era hacer una resocialización, una reforma, una introspección del individuo, no afuera el castigo. Y hoy pareciera ser que la gente está reclamando, es que no veo sufrir al delincuente, están allá encerrados, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora hay que proteger es al público, reducir el riesgo de victimización. Una vez en una audiencia me dijo un juez, porque saludé primero al procesado, ¿sí? Mm, que la persona más importante del proceso penal es la víctima. Qué mal criterio, porque es que la principal persona es la cual está encarcelada, que es un ser humano, independientemente de lo que haya hecho. Igual, yo como fiscal tengo que pasar las pruebas y que lo condenen, lógicamente, porque es un mal. ¿Y qué es la acción penal? Pues la imposición, o qué es el derecho penal, lo exponiendo y la imposición de un mal por la persona haber obrado en contra del derecho. Sí, digamos, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero lo que sí es que sí deben haber unas tesis más reduccionistas. Colombia tiene delitos castigados con muchos años de cárcel, supremamente altos, a lo que sucede, por ejemplo, en otros estados. Entonces tenemos una política criminal o una criminología del control, control de la vida cotidiana, control del otro, porque nos hace falta entonces seguridad, ¿sí? Y entonces esa política de que la pena resocializa, como que va entrando en choque con estas políticas neoliberales frente al delito. Entonces, el razonamiento económico es que no interesa el precio que haya que pagar con tal de tener a esos delincuentes en la cárcel. Es decir, cuáles son los límites a ese razonamiento. ¿Hay o no hay frente a esas políticas criminales que nos está diciendo el populismo punitivo? Entonces, Barata nos va a decir, ojo, hay que elaborar una teoría materialista, es decir, bebe de los presupuestos de Marx, que hay una relación entre economía y política, y eso es cierto. Los factores económicos determinan en este momento las políticas mundiales y esas políticas hacen parte del crimen. Y esos procesos de creación de leyes
tienden a trazar una política criminal frente a qué? Frente a las clases subalternas, a los que llamamos los desviados, ¿sí? Los sujetos anómicos, como diría Emil Durkheim, ¿sí? Anomia es fuera, ¿sí? Sin norma. Ya lo vimos, la teoría del Labelin Approach, la teoría materialista de la desviación, la teoría de los comportamientos sociales y los procesos de criminalización. Lo cierto es que hoy tenemos un nuevo paradigma, donde el discurso penal sigue siendo un discurso, pero las estructuras, por eso les empecé a hablar de Emil Durkheim, para que lo lean, nos habla de que esas estructuras socioeconómicas están interfiriendo en nuestra política criminal, en nuestra realidad criminal. Y entonces tenemos, de acuerdo a Barata, ¿sí? Una nueva teoría de un control social en la sociedad capitalista. Entonces, Stan Cohen dice, esos sentimientos, fíjense, el apelo a los sentimientos, hay una desconfianza hacia la orientación administrativa y entonces ¿a dónde nos vamos? Al derecho penal. Nos vamos a la última ratio, a la fase de criminalización que no debiera ser así. De acuerdo a la escuela de Chicago, donde está Taylor, Walton y Jung, Park y Jung, hay una radicalización en la teoría del etiquetamiento. Por eso les pregunté a ustedes, dígame, ¿cuál es un barrio eh, peligroso en Pasto, en Bucaramanga? Y es que esa teoría de desviación ya hizo mella, esa teoría de que ese barrio es subnormal, ¿sí? Porque pasa un fenómeno sociológico que es lo que dice Carlos, la teoría de las ventanas rotas, hay un descuido. Y fíjense lo que ha pasado, y es que vayámonos a una reflexión. En los últimos 3 años, para negociar con el ELN, ¿hemos descuidado la seguridad? Yo creo que sí. Y entonces, ¿qué hay cuando se descuida? Se fortalecen estas estructuras, porque yo sí creo que el crimen ha subido, y eso se ve por el volumen de procesos al cual me eran asignados cuando estaba en la seccional Bogotá, hace menos de 8 meses. Cada semana llegaban procesos de justicia especializada, de organizaciones criminales, y uno sí ve, digamos, esa morigeración entre lo que debiera ser un plan de prevención, porque yo sí estoy de acuerdo, deben hacerse negociaciones con estos grupos, sí, pero sin descuidar otros temas, porque aplicamos lo que ustedes vieron en sociología criminal, la teoría de las ventanas rotas. Y esta teoría del etiquetamiento también es muy importante, barata, sí, reconoce eh, que hay unas cualidades, comportamientos, es decir, la introyección, la interiorización de un comportamiento, pero a partir de un poder que las define. Sin embargo, ese poder no nos aclara que es un acto desviado, sino que la sociedad es la que dice que es el comportamiento desviado. Entonces, desde esa nueva criminología, desde esas nuevas críticas, podemos decir que la teoría del etiquetamiento descuida la aparición de la verdadera desviación y simplemente pone el rótulo porque esa persona me parece que es ladrón, me parece que ese barrio es supremamente peligroso a partir de una conciencia generalizada. Entonces, ¿cuál es la crítica? No se sientan bases de una teoría social de la desviación, sino que simplemente a partir del consenso social se pone la etiqueta. Entonces, los nuevos criminólogos consideran que la construcción de una economía política de desviación materialista, o sea, bebiendo de Marx, debe reevaluarse lo ideal, es decir, y recuperar
una categoría ideológica, pero de las buenas, como les digo, a partir de condiciones materiales de vida. Es decir, yo debo perseguir el crimen, no al señor del barrio, y fíjense que esto es un poco de la política criminal que se pretende hacer. Yo no puedo ir a capturar al chirrete, ¿sí? Si no, investiguemos lo que es detrás del chirrete, la organización, para que no exista inconsistencia teórica de desvincular al hombre de la sociedad de manera artificial, porque si no, seguimos investigando de manera mal y fíjense que capturar chirretes, capturar al barequero que está ahí sacando el oro de forma ilegal, obviamente sin los permisos, sin nada, incluso con maquinaria, eh, ¿qué hace? Pues no hace nada, simplemente lo capturamos, lo judicializamos, lo mandamos por una cárcel, lo condenamos, el sistema lo condena, pero ¿qué hemos hecho como sociedad? No hemos vinculado, como diría Roxin, al hombre de atrás, al de los hilos. Entonces, esta nueva criminología, fíjense, la criminología crítica, eh, tiene un perfil frente a la política criminal y es que debemos ocuparnos de la sociedad como un todo y aplicarse a todos los planos para explicar los orígenes inmediatos del acto desviado, ¿sí? Entonces, la criminología crítica critica la criminología clásica. ¿Por qué? Porque no puede sustituir esa ideología de defenderse solo, ¿sí? O sea, es decir, criminología de la seguridad ciudadana. Eh, la criminología clásica es homogénea, todos somos iguales y fíjense que no. ¿Qué pasa si nosotros pensamos, por ejemplo, en el contexto social y nosotros ya tenemos diferentes políticas criminales y lo dijimos en la anterior clase? Tenemos una política criminal distinta, por ejemplo, para los indígenas con la jurisdicción especial indígena. Tenemos una jurisdicción especial para la paz esparancón. Es decir, hay una premisa metodológica heterogénea, no una premisa metodológica homogénea. La homogénea la tenemos para delitos comunes, frente a los cuales, imagínense, si a los paramilitares con la ley 795 les estamos dando 8 años de prisión por unos delitos graves, ¿sí? ¿Por qué no hacer morigeraciones en nuestra política criminal clásica para beneficios y subrogados a personas que tienen, por ejemplo, casos de violencia sexual? Se me ocurre en este momento. Porque si a un paramilitar por violencia sexual le damos 8 años, ¿por qué a este le damos 14? Entonces este tenía que meterse al paramilitarismo para que le dieran 8. Entonces ahí, fíjense ustedes, hay inconsistencias severas en nuestra política criminal. Entonces sería interesante los que están evaluando trabajos de grado de política criminal en ciertos aspectos, hacer también un paralelo comparativo y más en nuestra sociedad que es tan heterogénea. Nosotros tenemos política criminal, por ejemplo, con los militares, ¿sí? Y entonces analicemos todo eso a ver qué nos da. Y eso va a enriquecer su trabajo. Va a ser supremamente importante. Quiero preguntarles, ¿tienen preguntas? Yo pienso hacer mi trabajo, o pues ya lo llevo algo adelantado en tema de políticas públicas en violencias basadas en género. Sí, Y veo que en materia de educación, de prevención, rutas de atención, legislación, actos administrativos, pues hay de sobra. O sea, Colombia en materia de violencia de género ha realizado y en atención a tratados y convenios internacionales ha desarrollado una política pública robusta. Que no se vean los resultados es otra cosa. sí. A Entonces, usted le va a esa es servir la... un libro. A usted le va a servir un libro. Permítame, lo busco acá rapidito. Que se llama, aquí.
Teoría consensual del derecho, de Óscar Mejía Quintana. Y esto es una historia de la filosofía del derecho. Pero ¿por qué es importante frente a lo que me está diciendo Carlos? Porque ahí se toca el tema de la eficacia. Nosotros tenemos, las normas son válidas, sí son válidas. Lo que pasa es que no están siendo eficaces, porque nosotros somos el país de las leyes, más leyes no podemos tener. Ahora sí continúe, Carlos, ya después de esta recomendación, porque me hizo acordar No, sí, del libro. era en punto a eso. Usted planteaba que en el trabajo, pues nosotros debemos generar una política pública alternativa, pero pues la alternativa es programas de prevención, programas de educación, que las leyes sean eficaces, que se creen jueces, que se creen normas, pero pues eso ya está creada. Lo que toca es darles la posibilidad de que sean eficaces. Entonces, en ese sentido lo decía. Sí, incluso usted le puede meter Max Weber, ¿no? Weber habla de la validez a partir de un pacto político. ¿Y cuál es el pacto político criminal en ese sentido? Pues la aplicación y el entendimiento de la política de género, ¿no? Por toda la sociedad. Lo que pasa es que ahí no se ha dado bien, porque tenemos textos magníficos de, eh, de, de aplicación de la política criminal, pero pues vaya a la práctica, ¿sí? Y ese es un tema de comunicación. Por eso le digo que le va a servir mucho este libro, porque habla de teoría consensual del derecho, ¿sí? Y este texto bebe las ideas de Habermas, de Rawls. Rawls, recuerde que habla de la razón pública y la deliberación política como forma de crear derecho. Y creo que esos procesos de, de educación de esa política pública no se han dado como debieran ser, ¿sí? Eh, entonces, fíjese que Zaffaroni justamente hablaba de eso. Habla que la criminología debe ser expuesta a la sociedad. ¿Y él qué hizo? Pues se puso un canal para hablar de su libro. Y ahí conoció el mundo mucho más a Zaffaroni. Y eso fue premio de criminología, entre otros. Listo, gracias. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguna intervención? Bueno, fíjese, Carlos, que usted le va a servir como marco teórico también Parsons y Luhmann, porque ellos hablan de la teoría de los sistemas, ¿no? Del funcionalismo, y en ese sentido Parsons habla que el derecho es un ente integrador de la sociedad. Entonces nuestra sociedad colombiana es muy heterogénea, entonces no está siendo integrada de manera coherente, diríamos, no está funcionando en algunos sentidos. Entonces, te recomiendo esos textos porque te van a fundamentar teóricamente tu idea. Entonces, recomendado ese libro, de verdad, se los recomiendo a los que no tenían conocimiento de él. Y de hecho les va a servir porque eso sirve para los concursos de jueces, de fiscales. Ahí está el resumen de toda la filosofía. Entonces les va a servir bastante. Bueno, Carlos, ¿cuándo tenemos la próxima clase? ¿Me recuerdas, por favor? Ya, ¿La otra ya miro semana? la programación. Dice diseño de implementación 27 de febrero, 13 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril, 10 de abril, según Te- el En, cronograma que me pasaron acá. en 8 días, sí, señor. Entonces, permítame un momento. Homo Videns, Zaffaroni.
Permítame un segundito. Bueno, de la 65, de la 9 a la... Solo un segundo. Voy a ver si les envío un texto ya con Carlos para la próxima semana. No se preocupen que no es largo. Bueno, voy a descargarlo y se lo envío a Carlos. Por lo pronto, como no hay más dudas o preguntas, vamos a dejar hasta aquí. Ya mismo, en cuestión de 5 minutos, le envío a Carlos, les mando el capítulo y vamos a hacer una socialización del texto la próxima clase, el 10. Gracias, doctor. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias Feliz y noche. una feliz noche. Chao, chao. Gracias, doctor. Listo, Igualmente para buenas usted. noches, Igual. gracias.